hablando sobre la relación que hay entre Jesús y los 10 mandamientos. Naturalmente hemos tenido que profundizarnos en esto, en cada uno de los mandamientos. Yo espero que esté siendo de bendición a sus vidas. Y la semana pasada concluimos una sección de todos estos y yo quiero dar un repaso rápidamente. En la primer parte de esta serie hablamos sobre Jesús y la ley. Hablábamos cómo Jesús dijo de sí mismo que no venía a abrogar la ley, que venía a cumplir la ley. Y la manera en que Jesús vino a cumplir esta ley fue rellenando los espacios vacíos que había. Lo que hace Jesús es tomar esta ley y llevarla al cumplimiento del corazón. Y entonces todo mandamiento se debe de cumplir primero en el corazón antes de llevarlo a lo externo. Y esto vimos durante la primera parte. Hablábamos sobre las 3 razones por las cuales el Señor Dios dio la ley, estos 10 mandamientos, y ubicábamos 3 razones importantes. La primera de ellas es para mostrar que todos hemos pecado. La segunda de ellas es para mostrar que estamos imposibilitados en nuestra propia justicia de alcanzar la justicia de Dios. Y la tercera razón era que al reconocernos como pecadores y al reconocernos como imposibilitados, esta tercera razón la ley nos lleva hacia Cristo. Después avanzábamos y estuvimos viendo los primeros 4 mandamientos. Hablábamos de estos 4 mandamientos. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen y semejanza. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hoy vamos a tomar el quinto mandamiento, es honra a tu padre y a tu madre. Entonces, después de considerar estos primeros 4 mandamientos, muy al principio lo mencionamos y al final vamos a tomar esto como una conclusión que va a unir todas estas partes. Estos primeros 4 mandamientos regulan nuestra relación con Dios. Todo lo que nosotros tenemos responsabilidad hacia Dios y tanto de lo que Dios se va a revelar a nuestras vidas tiene que ver con estos primeros 4 mandamientos. Después estos 10 mandamientos entran a una segunda categoría y a partir de este quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, inician 6 mandamientos que regulan nuestra relación con los demás. Entonces, ya habiendo visto los primeros 4 mandamientos, vamos a brincar al quinto mandamiento. Está en Éxodo 20:12. Si ustedes quieren acompañarme ahí en sus Biblias. Dice la escritura: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Y en Efesios, ahorita lo vamos a ver más adelante, la escritura nos dice que este es el primer mandamiento con promesa. Qué interesante es que todos los demás mandamientos no tienen una promesa, pero este sí. Este viene con un bono extra. Al honrar a nuestros padres, los días de vida y la productividad que tenemos y la salud que nosotros tenemos se prolongan. Sin embargo, cuando nosotros vamos a entrar directo a este mandamiento, el entendimiento de la palabra honra o honor tiene tanto que ver con este mandamiento, porque ha habido tantos padres que han malinterpretado el entendimiento de esta palabra honra y han obligado a sus hijos a vivir las vidas que ellos no pudieron vivir. Se han proyectado en sus hijos y los han controlado y oprimido a que vivan la vida que ellos hubieran soñado que podían vivir. Tantos padres han puesto cargas sobre sus hijos tan duras y tan fuertes que sus hijos han sido llevados a rebelarse. Y claro, los hijos son responsables ante Dios, pero tantos padres han malinterpretado este mandamiento y no han entendido el concepto de honra y han llevado a sus hijos a pecar con ira. Los han llevado a desobedecerles, a entrar en rebelión. Muchos padres han sido manipuladores con sus hijos. Quieren que sus hijos hagan lo que ellos dicen cuando ellos dicen sin importar la edad. Muchos padres han sido controladores y aún
violentos física y verbalmente. Yo sé que alguien por ahí me va a decir, espérate, ¿qué no estamos hablando de honrar a los padres? Sí, precisamente estamos hablando de honrar a los padres. Sin embargo, tantos padres, después de tener una conducta como esta, han tenido el descaro de levantar la bandera y decir, me tienes que honrar porque soy tu padre. Me tienes que honrar porque soy tu madre. ¿Eh? Y después de años de tratar con adolescentes y jóvenes, de veras nos hemos encontrado de todo. Tantos padres que han sido miserables en su manera de ser y levantan la bandera cacheteando el rostro de sus hijos. Me tienes que honrar. Y bueno, naturalmente, los hijos tienen que honrar a los padres sin importar cómo sean sus padres. Exactamente, pero yo dentro de toda esta exposición, yo quiero también hacer consciente a los padres que no podemos, los papás, provocar a ira a nuestros hijos. Dios nos va a dar sabiduría para entender cuál es el límite que ellos tienen y no podemos nosotros provocarlos a ira. Por otro lado, los hijos pues no se van a salvar, agárrense porque todos somos hijos. Los hijos también hemos malinterpretado o ignorado el significado de la palabra honra dentro de este mandamiento. Porque naturalmente si los hijos no tuvieran la tendencia natural a desobedecer a sus padres y a deshonrar a sus padres, si no viniera esta tendencia natural, no creo que entonces el Señor lo hubiera incluido dentro de los 10 principales mandamientos, ¿me explico? Pero el hecho que esté en la lista, al principio de la lista de los mandamientos que regulan nuestra relación con los demás, dice tanto del corazón de los hijos hacia de los padres. Y naturalmente esto es como consecuencia de la rebelión que sucedió en el huerto, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, vino esta consecuencia y es una tendencia natural en el corazón humano. Entonces, tantos hijos han ignorado esto. Y han pensado los jóvenes, ¿verdad? Que al irse de su casa, y dicen, no, pues yo ya no aguanto, ya mejor me voy. Y al irse de su casa han pensado que entonces como ya se fueron de su casa, ya no tienen que honrar a sus papás. Y esto es absolutamente incorrecto. Tantos hijos han pensado que al casarse, algunos ya han anhelado casarse porque lo que quieren es irse del dominio de sus papás y han pensado que al casarse ya no tienen que honrar a sus padres. El asunto es este, en sencillas palabras: mientras los hijos estén en el techo de los papás, los hijos tienen que obedecer y honrar a sus padres. Y los papás dicen, eso. Cuando los hijos salgan de casa, porque se están casando, tendrán que hacerlo de tal manera que sus padres queden altamente honrados. Tendrán que hacerlo de tal manera que sus papás sientan el cuello levantado, decir, mi hijo. Las señoritas tienen que salir de blanco de sus casas, dándole el honor y el respeto a sus papás. Y cuando los hijos salen de casa, ya no tienen que obedecer las instrucciones de los padres. Ojo con esto. Pero siempre tendrán que honrar a sus papás. La honra a tus padres, sin importar la edad que tú tengas, es dentro de tu casa y fuera de tu casa. Mientras tú respires, este mandamiento está activo para tu vida. Pero cuando los hijos salen de casa de la manera correcta, la escritura dice, el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer. Y ahí es donde entran todos los conflictos y por algo hay tantos chistes de suegras. Estoy tentado a contarles uno. Pues se los cuento, no, pues es que es difícil aguantarlo aquí, mejor lo cuento. Es horrible estarlo aguantando, no, ahí les va. Tómenlo como un testimonio, ¿ok? Está un consejero en una sesión ahí. Mejor otro día se los cuento, ¿no? Otro día se los cuento. Y luego les dice el consejero. Les dice ahí a los que están oyendo, les dice, si tuvieran 4 semanas de vida,
que te avisan que el mundo tiene 4 semanas de vida o tú tienes 4 semanas de vida, ¿qué harían? Y luego el primero contesta y dice, no, pues, yo me iría a Las Vegas, Nevada, a disfrutar del máximo placer que yo pudiera vivir en esas últimas 4 semanas. Y luego otro contesta, no, pues yo me iría a ayudar a los necesitados, me iría a los comedores y a los asilos y iría a hacer ayuda comunitaria, haría que mis últimas 4 semanas de vida significaran algo para la humanidad. Y el consejero, ¿qué onda con no? Y el tercero dice, yo me iría a vivir con mi suegra. Y luego el consejero se queda, después de una super respuesta, ¿no? Se queda pensando y le dice, ¿y por qué te irías a vivir con tu suegra? Y le dice, porque serían las 4 semanas más largas de mi vida. En el video le pones risas de esas de ok, está bien. Mientras los hijos estén en casa, lo voy a volver a repetir, tienen que obedecer y honrar a sus padres. Cuando los hijos salgan de casa, lo harán de tal manera que deben de honrar a sus padres y dejarlos en una alta posición, pero ya no tendrán que obedecer a sus padres. Ahora ellos, y eso es lo que Dios tiene en mente, ahora ellos son responsables de sus propias decisiones. Papás, déjenlos que se tropiecen. Yo sé que quisiéramos la burbuja eterna en ellos. Déjenlos que saboreen sus primeros recibos de gas. Déjenlos que disfruten los primeros desvelos con el bebé, con calentura. Anoche me tuve que levantar 2 veces y meter a mi hijo a la regadera. Lo padre es que ya no me tengo que meter con él, ya nomás lo meto, pero aún así la desvelada nadie nos la quita, ¿no? Dejen que sus hijos tomen sus propias decisiones. Naturalmente una de las principales influencias en el papá, en el hijo es el papá, y ellos van a buscar de tiempo en tiempo nuestro consejo. Pero los hijos ya no tienen que obedecer a los papás, y los papás tienen que entender eso con claridad. Respeten a sus hijos. Pero los hijos no están exentos de honrar a sus papás, ni aunque se casen, ni aunque mira, si te secuestran y te llevan allá al monte por 7 años, tú dices, ya no tengo que honrar a mis papás. Tú tienes que honrar a tus papás, porque aunque estés en un monte aislado, la honra está en el corazón. Y vamos a ir desarrollando esto. Entonces, ¿dónde está el entendimiento de la palabra honra? Pues naturalmente en su significado. Y al entender el significado nos ayuda tanto para el mandamiento. La palabra honra, tanto en griego como en hebreo, nos lleva a unos significados similares. Honra significa apreciación, estima, consideración favorable, respeto. En otras palabras, yo lo pongo de esta manera y me ayuda tanto. Honrar a los papás es tenerlos en un alto respeto. Alto respeto. La persona que tú más vas a respetar es a tu papá y a tu mamá. ¿Cómo es exactamente esto de honrar a los padres? Ok, bueno, la verdadera honra se origina, como dije ahorita, en el corazón. Y este es un corazón que teme a Dios. Como todo mandamiento, lo dije ahorita, el cumplimiento está en el corazón. Y yo quiero ir desarrollando esto y voy a ir poniendo algunos extremos para ir ubicando de alguna manera un balance dentro de todo esto. Algunos hijos efectivamente obedecen a sus papás, pero lo obedecen y en su corazón están odiándoles por lo que les piden hacer. Y cada vez que los hijos reaccionan de esta manera es porque hay egoísmo en sus corazones y quieren hacer lo que sus negocios les interesan y no lo que el papá está pidiendo. Hay algunos otros hijos que obedecen a los papás y ustedes se van a reír de esto porque José Luis, tira la basura. Ay, ma, siempre me lo pide, siempre que voy saliendo, ya voy a salir, ya casi, y luego me lo estás pidiendo. Ay, y van y tiran la basura. ¿Obedecen al papá? Sí. ¿Están honrando al papá? No, nunca jamás. Entonces la honra es algo que fluye del corazón, y del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. La manera en como los hijos le hablan a los papás dice tanto del respeto que ellos tienen por sus propios padres. Por otro lado, hay situaciones en las que los hijos
que sus papás quieren obligarlos a estudiar medicina. Tú vas a ser doctor porque todos hemos sido doctores. Y a lo mejor este hijo quiere estudiar artes porque es músico o es pintor. Y el hijo decide estudiar otra carrera. Este hijo va a necesitar de mucha dirección y sabiduría, sobre todo de un pastor, de un consejero, para poder llevar a cabo su carrera. Pero yo no creo que si él quiere ser músico en lugar de médico esté deshonrando a sus papás. ¿Me explico? Entonces los papás no deben de exasperar a los hijos, deben de inspirar a los hijos, y cada papá debe tener un pensamiento en su corazón: mi hijo tiene que aprender a trabajar, a ser responsable, a hacer esto. Naturalmente el deseo es que estudie una carrera profesional, pero sin importar que estudie, lo que haga mi hijo lo tiene que hacer para la gloria de Dios. Tan saludable puede ser este pensamiento. Otros hijos van a tener que salir de su casa porque el ambiente con sus papás es tan difícil, los insultan, los golpean, los privan de tantas cosas que en su juventud no les queda otra opción de que tener que salir de su casa precisamente para poder mantener la honra con sus papás, porque qué difícil es para el corazón perdonar, querer respetar al papá, y al día siguiente el papá vuelve nuevamente a lastimar el corazón de los hijos. Yo los desafío a que hagan una investigación. El 90 y tantos % de los criminales que están en prisión fueron ignorados o maltratados por sus padres. Tantos papás les dijeron a sus hijos cosas que los marcaron, y de alguna manera es tan difícil para algunos hijos mantener la honra con su papá cuando está la constante insistencia en herir su corazón. En unos pocos casos quizás será recomendable que el hijo pueda sanar su corazón y después honrar a sus padres. El asunto es que hay padres también que van a prohibir a sus hijos caminar en el evangelio. Hay padres que no van a entender lo que Dios ha llamado a sus vidas, y yo he conocido algunos de ellos que su familia no es cristiana, y no solo ellos son cristianos, sino que tienen un llamado misionero, un llamado a servir a Dios, y es tan difícil que sus papás lo puedan entender. Y ustedes me preguntan qué pienso al respecto. Yo pienso que se tiene que hacer de la manera correcta, con el alto respeto a los padres, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El llamado de Dios nunca va a estar por debajo de ningún concepto de honrar a los papás. Entonces, los hijos en toda situación, si se fijan, estoy poniendo diferentes situaciones, en toda situación deberán mantener un alto respeto con sus padres. Permítanme seguirlo desarrollando. Al final, ustedes tienen que salir por esta puerta y llevarse esto en su mente y en su corazón. Honra a tu padre y a tu madre significa que Dios quiere que todos respetemos y honremos a nuestros padres y a toda persona en autoridad sobre nosotros. Más específicamente, ¿qué significa honra a tu padre y a tu madre? Muy bien. Significa que debemos de honrar prioritariamente a nuestros padres en primer lugar, ya que son la primera línea de autoridad que nosotros tenemos, que Dios nos ha puesto. Significa que también tenemos que honrar y respetar a toda autoridad que viene a nuestras vidas, no solo a nuestros papás, pero en la escuela tenemos que respetar al maestro, en la calle lamentablemente tenemos que respetar al tránsito. Yo sé que no querían que lo dijera. Tenemos que respetar a nuestros entrenadores, tenemos que respetar a nuestro jefe de trabajo. Mira, yo sé que hay algunos jefes de trabajo que son terribles, pero si tú no respetas a tu jefe, tú te vas a estar constantemente desempleado. Nunca jamás vamos a tener más respeto por nuestro jefe de trabajo que el que vamos a tener por nuestros padres. Entonces es necesario honrar y obedecer primero a los padres, después a las autoridades. Al final vamos a tener un balance en todo esto, pero ninguna autoridad civil o en la escuela o de otra área va a estar por encima del respeto que tú tienes que tener por tus padres, sobre todo si tú ahora estás viviendo en casa de tus papás. Entonces el Señor hace un llamado a los hijos. Yo quiero hacerles una pregunta: ¿cuántos de aquí son hijos? Levanten su mano. Todos somos hijos, ¿verdad? Dios hace un llamado a los hijos a honrar a sus padres en toda circunstancia.
La escritura no dice que si los papás son buenos y generosos y amables, los honremos. La escritura dice que los honremos y punto. Y cuando entramos en este mandamiento es tan importante ir aclarando todas las cosas, porque el corazón perverso va a intentar encontrar una orillita, para una grieta, para de alguna manera tratar de salirse. Pero esa grieta se elimina en el instante en que nosotros entendemos que esa honra el Señor Jesucristo nos ha llamado a tenerla aquí en el corazón. La gran mayoría de los padres crían a sus hijos con mucho sacrificio. ¿No es cierto, papás? No es cierto. El que es papá y está de acuerdo con esto, levante su mano. Oh, es mucho sacrificio. Y nosotros no nos damos cuenta del sacrificio que hicieron nuestros padres por nosotros, hasta que suceden dos cosas: hasta que nos cuesta y hasta que concientizamos. Y aunque ningún padre es perfecto delante de Dios, el Señor los hace perfectos cuando nos pide que los honremos como si ellos fueran perfectos. Yo quiero dejarlos pensando en esta idea. Aunque ningún padre es perfecto, el Señor Dios los hace perfectos cuando nos pide que los honremos como si ellos fueran perfectos. Y ustedes dicen: ¿de dónde te sacaste esto? Hemos encontrado un concepto exactamente igual en la justificación. Nadie de nosotros somos justos ni perfectos, pero por su gracia, por su misericordia, por su sangre derramada, el Señor nos ha hecho a nosotros justos delante de Él. ¿Estoy cierto o estoy equivocado? Estoy cierto. Todos de nosotros estamos ante el Señor con tantas fallas y con tantas cosas, y aún después de Cristo estamos trabajando en nuestra santificación con tantas fallas. El primer paso que damos después de ser salvos nos presenta un terreno tan adelante de tantas cosas que tenemos que renovar y cambiar y corregir y avanzar a fin de alcanzar la perfección. Y cuando el Señor venga por nosotros y estemos con Él cara a cara, el Señor terminará la obra. Él mismo perfeccionará lo que inició, dice la Escritura. Entonces, todos somos imperfectos, pero el Señor nos hace perfectos ante Él. Todos somos injustos, pero el Señor nos hace justos delante de Él. Los padres son imperfectos e injustos, pero el mandamiento nos hace tratarlos como si fueran justos y perfectos. De manera que solamente nos queda una sola conclusión ante este razonamiento bíblico, y es que no honramos a una persona, honramos una posición. Y eso ayuda tanto. No honramos a una persona, honramos una posición. Y cuando nosotros lo tomamos tan personal, y digo, es natural, pero cuando siempre lo tomas personal, tú vas a estar visualizando a la persona en sus errores y en esto y en otro. Pero cuando tú vas al Señor y ves tu corazón y dices: Señor, necesito que tú me ayudes, y te recuerdo que este mandamiento puede ser cumplido porque Cristo vive en ti. Y entonces tú vienes al Señor y tú reconoces y tú dices: Señor, está bien, bien o mal, Él es la persona que tú has puesto en mi vida como padre, y yo tengo que honrarle y tenerle en un alto respeto. Entonces, los hijos tienen que desarrollar un corazón de misericordia para con sus padres, porque los papás efectivamente han hecho tantos sacrificios en su imperfección. Han hecho tantos sacrificios. Y tú dices: es que yo nunca conocí a mi papá nunca estuvo conmigo. Ok, bueno, tú puedes hacer esto que voy a mencionar ahorita de lado, pero la gran mayoría, corto tiempo o largo tiempo que hemos estado con nuestros padres han hecho sacrificios. Han cambiado pañales. ¿Alguien ha cambiado un pañal? Es la cosa más espantosa en el universo. De verdad. De verdad, váyanse de voluntarios un día cunero y van a saber ahora sí lo que es quebrantamiento. Y las mamás de una generación atrás les tocó lavar pañales de tela. Levanten las mamás que les tocó esa. Ustedes tienen una categoría de un nivel más arriba, mamás. No, ahora los chavos modernos ya le cambian el pañal y ya al rato van a hacer pompis desechables y órale. Pero los papás han cambiado pañales, han pagado doctores,
han comprado los juguetes que pudieron, han tratado de educarnos en su ignorancia o en su vida culta como pudieron. Los papás se han desvelado, los papás se han angustiado, los papás se han sacrificado, al menos la gran mayoría de ellos. Los papás viven el dolor de nuestro dolor. Lamentablemente la gran mayoría de los hijos no duele con el dolor de los padres. Por eso está este mandamiento. Pero la gran mayoría de los padres duele por el dolor de los hijos, porque los papás saben a dónde van los hijos con sus errores. Y mayormente las mamás, porque a veces los papás tienden a ser bien desnaturalizados, pero en general los padres cargan angustias en su corazón. Y nosotros a veces somos tan ingratos que no lo valoramos. Los papás han hecho tantas cosas que yo no puedo citar ahorita. De manera que aunque tus padres sean imperfectos, ellos merecen nuestra gratitud y nuestro respeto. Y aunque tú no te lleves bien con tu papá o con tu mamá, él merece tu gratitud y tu respeto. Aunque tú sientas que tu papá o tu mamá no lo merece, él merece tu gratitud y tu respeto. Y tu gratitud con palabras. Tú necesitas decirle: papá, nunca había razonado todo lo que tú gastaste en doctores en mí. Yo quiero darte las gracias. Escríbele una tarjeta a tu papá. Al final de esta reunión, tantos de ustedes van a tener que levantar el teléfono y hacer una llamada a sus papás. Y cuidado que no les van a provocar un infarto, ¿verdad? Háganlo con una bonita intención. Pero yo no sé si un papá se va a infartar de escuchar por primera vez en la vida a su hijo decir: gracias, papá. Dices: ay, qué dramático vienes ahora. Estoy citando cosas tan reales. Entonces, cuando los hijos entienden este mandamiento, yo les quiero decir a los hijos, sin importar la edad que tú tengas, aunque tú tengas una edad mayor de la que yo tengo y tú digas: no, es que yo ya eduqué, mis hijos ya se casaron, a mí no me tienes nada que enseñar. No, espérame, escúchame. Todos los hijos aquí, cuando hablemos con nuestros papás, hijos, vamos a hablarles con respeto. Cuando tú hables con tu papá, tu tono de voz tiene que cambiar. Cuando tú estás refiriéndote de tu papá ante las personas que te rodean, tu tono de voz tiene que cambiar. Y cuando tú estás ante tu papá expresándole inconformidades, tu tono de voz tiene que cambiar. Tú tienes que cambiar de: papá, es que siempre me pides a última hora todo y no te das cuenta de mis cosas. Cambia tu tono de voz. Papá, al final me das un minuto para hablar contigo. Sí, mijo. Papá, cuando no esté enojado, cuando no esté en el pleito, en un momento que esté con una Coca-Cola en la mano, tú te acercas con respeto con tu papá. No, en serio, busca un momento correcto para hablar con él y tú dile: papá, quería comentarte algo. ¿Crees que me pudieras avisar un poco antes cuando tenemos que salir de la casa porque tengo estos trabajos en la universidad? Fíjate el tono que estoy usando. Y me encantaría saber cuánto me quedan unos minutos para guardar en la computadora lo que tengo que hacer. A lo mejor eso me ayudaría a yo no contestarte, porque quiero corregir mi corazón. Tú puedes expresar las inconformidades con tu papá de una manera correcta. Eso no garantiza que tu papá va a reaccionar bien o mal, pero sí garantiza que tu corazón está siendo correcto delante de Dios. Los hijos tienen que decir cosas buenas de sus padres. Cuando tú hables de tus papás, habla las cosas buenas. Y si tú no tienes cosas buenas que hablar de tus papás, no hables nada al respecto de tus papás mejor. Cuando tú recibes una orden de tus papás, estás en casa y tus papás te piden que hagan algo, agrégale el sí, señor. Sí, papá. Sí, mamá. En este momento, papi. Agrégalo al final. Empieza a tomar un corazón que se va para donde quiere emocionalmente y empieza a tomar ese corazón y hazlo que camine por un riel de honra. Cada vez, aunque no te parezca bien, sí, papá, sí, señor. En estas generaciones estamos perdiendo esto. Si ustedes ven una película antigua o hablan con algún abuelo o algo, los de aquellas generaciones siempre contestaban sí, papá o sí, señor. ¿Me estoy equivocando? Hermanos de otras generaciones, perdón que los esté delatando, pero necesito su apoyo ahorita. Hijos, consideren que hay padres imperfectos.
Y con imperfectos yo quiero poner una categoría. Imperfectos son aquellos que han sido en general buenos padres, pero han cometido 2 o 3 errores. Imperfectos está dentro de una categoría de los padres que han sido algunos alcohólicos, mamás drogadictas y que no han estado con nosotros. Imperfectos incluye aquellos padres que han sido verdaderamente unos hijos del diablo. Y tú dices, ¿por qué estás usando esta palabra? Porque yo no pienso en ninguna otra descripción que pudiera tener para un papá que abusa sexualmente de su hijo. Yo no pudiera tener otra descripción para un papá que verbalmente insulta y marca a su hijo. Yo no pudiera tener una descripción para gente que ha rebasado los límites del afecto natural de un padre. Entonces, dentro de padres imperfectos está toda una categoría de los más o menos, los regularcitos y los peores, peores, ¿saben? Hay padres ilegítimos. Y dentro de este concepto de padres ilegítimos yo quiero poner toda otra categoría. Padres ilegítimos implica papás de esta manera. A lo mejor 2 novios andaban por ahí o 2 muchachos andaban en un antro, se drogaron, se emborracharon, tuvieron relaciones sexuales y la señorita sale embarazada. Y la señorita llega a casa sin saber quién es el papá de su hijo. Entonces un hijo va a nacer sin saber quién es su papá. Y a lo mejor hay un padre ilegítimo. Síganme, porque imperfectos e ilegítimos, ahorita vamos a unir estos 2 conceptos. Padres ilegítimos implica 2 novios que estuvieron sexualmente activos y que resultaron que se embarazó esta señorita, y ahora el novio no se quiere hacer responsable de este niño, o hay tantas dificultades alrededor de la familia al respecto. Con padres ilegítimos me refiero también a aquellos que están en las peores categorías, que después de haber intentado abortar a su hijo o no haber tenido la opción de hacerlo, van y lo tiran a un basurero. Y no estoy hablando nada que no hayan escuchado ustedes antes. Todos lo hemos sabido. Yo he escuchado testimonios impresionantes de cosas así. Sin embargo, de repente hay hijos en la vida que tuvieron padres ilegítimos. No saben quién es su papá, no saben quién es su mamá, ni siquiera saben quiénes son sus 2 papás. Muy bien. Hay padres imperfectos, hay padres ilegítimos, pero cuando vamos a la palabra de Dios y vemos a este Dios creador del universo, a este Dios que sustenta todas las cosas, a este Dios de propósito, y nada más por citarles algunos pasajes vagos, vemos el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuando tú eres una pequeña semillita, por decirlo así, el Señor lo ve. Y si tú tienes vida, es porque el creador de la vida sopló sobre ti y le plació que tuvieras vida. Padres imperfectos o padres ilegítimos, el Señor quiso que tú tuvieras vida. Sígueme, por favor. Cuando vemos el Salmo 51, encontramos a David, el salmista. Y tú has leído la historia cuando van a ungir al rey sobre Israel. Isaí le pone al profeta a todos sus hijos y deja a Isaí allá abandonado. Hasta ni se acordaba que David estaba por ahí. Y David nos confirma el por qué lo trataban como un bastardo, como un aislado, como alguien que no era parte de la familia. Porque David cita en el Salmo 51, en pecado en pecado me concibió mi madre. Entonces todo apunta a que David fue el resultado de una violación o de una fornicación o de un adulterio. Y David lo reconoce, su tendencia al pecado. ¿Qué sucede? Que este mismo David tiene una revelación de Dios. Siendo un hijo ilegítimo, entiende que su verdadera procedencia es de Dios. Síganme, no se me pierdan. Entonces, hemos tenido ya este concepto de la palabra de Dios. No hay hijos ilegítimos. Nadie está en esta tierra sin que el Señor le haya concedido la vida. Y eso nos lleva a una sola conclusión. Al unir un hijo que Dios le dio la vida bajo un padre imperfecto o bajo un padre ilegítimo, la única conclusión que nosotros llegamos es que Dios
puso a tus papás para sacar lo mejor y lo peor de ti. Dios puso a tus papás para sacar lo mejor y lo peor de ti. Porque todos vamos a estar en un proceso de perfección en Cristo hasta que el Señor venga por nosotros. Entonces, efectivamente, si tú das vuelta en tu mente a lo que estamos hablando, tú te vas a dar cuenta que tus papás te han formado y han sacado tus virtudes, pero también han sacado a relucir tus defectos. Aquellos que dicen, no, es que mi papá nunca estuvo conmigo. Dios indirectamente lo está usando a él, aunque él esté en otro proyecto de vida y nunca tengas relación con él. Él lo está usando para sacar lo mejor de ti, porque tú has tenido que trabajar y esforzarte y salir adelante y madurar por tu propia cuenta. Y a fin de cuentas, este papá imperfecto o ilegítimo está sacando lo mejor de ti y también lo peor de ti. Entonces nosotros llegamos a tantas conclusiones. En la pantalla aparece Proverbios 23-22. Dice la escritura: escucha a tu padre que te dio la vida, y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad, aunque nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. El padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. Qué satisfacción es tener hijos sabios. Por eso, alegra a tu padre y a tu madre, que sea feliz la que te dio a luz. El apóstol Pablo cita Efesios 6, capítulo 6, versículo 1 al 3. Lo leo porque se me está yendo el tiempo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que ese es el primer mandamiento con promesa. Y fíjate bien esta parte, ¿cuál es la promesa? Para que te vaya bien, para que seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué pasa si un hijo no honra a sus padres? Ve a Efesios 6, lee del 1 al 3 y saca tus propias conclusiones. ¿Tu vida se acorta o tu salud empeora? Si tú has estado dando topes en la vida y nada te resulta bien, y tú dices, pareciera que estoy maldito, yo te aconsejaría, ve en oración al Señor. Abre tu corazón delante de Él y dile: Señor, con sinceridad, ¿he honrado o he deshonrado a mis padres? Si tú estás experimentando enfermedad, yo te aconsejaría, dices, hay algo que no se sana en tu vida, ve a Dios, abre tu corazón y dile: Señor, antes que sanes mi enfermedad, es necesario sanar mi corazón de honra hacia mi papá. Cuando tú honres a tus papás, salud va a venir a tu vida. ¿De dónde saco este concepto de Efesios 6? Entonces, cuando Noé está ahí después del diluvio, sabemos que se emborracha, hace los desperfectos que todo borracho debe de hacer. No solo se quitó la ropa, sino hizo todos estos ademanes que hemos visto los borrachos hacer. Y uno de sus hijos va y lo cuenta a sus hermanos, otros dos lo cubren con una manta yendo hacia atrás, conocen el pasaje. El asunto es que cuando leemos la escritura que Cam fue y contó a sus hermanos, tú lo lees y si tú dices, bueno, pues nada más lo contó, pues sus hermanos estaban trabajando, pues lo tenían que saber. Porque vino la maldición, porque en estas palabras Dios conoce el corazón de Cam. Y entonces Dios sabe la intención con la que Cam fue y anunció el error de su papá. Entonces, como Dios vio el corazón de Cam, viene esta maldición hacia Cam que trasciende generaciones, y viene esta bendición hacia Sem y Jafet que trasciende generaciones. ¿Qué relación tiene este mandamiento con Jesús? Vemos que Jesús, lo voy a mencionar rápido porque se me fue el tiempo, Jesús está debatiendo con los doctos de la ley. Se les perdió a María y a José por unos días, van y lo encuentran y naturalmente, como son sus padres, lo corrigen y le dicen: Jesús, nos tenías angustiado, ¿dónde estás? Él dice que en los negocios de su padre tiene que estar. Pero qué interesante es que Jesús regresó a casa y estuvo sometido a sus padres, sujeto a sus papás.
Jesús mismo reprendió a los fariseos en Mateo 15:1, empiezo a leer. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Versículo 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente. Versículo 5. Vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, esta es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Traducción, lo vimos en el video los que estuvieron con la predicación de Itiel Arroyo, pero estos fariseos habían encontrado sus propias maneras de interpretar la ley y de hacer tradiciones extras para agregarle todavía más salsa a sus tacos. Y entonces ellos tenían este voto llamado corbán. Y el voto del corbán implicaba que las personas tenían que ofrendar ciertas cantidades de dinero o todo lo que tenían a la ofrenda. Y cuando estas personas lo hacían, ¿verdad?, estaban tomando la pensión que les correspondía a sus padres. Culturalmente, los judíos, los hebreos se manejaban de esta manera. Cuando papá y mamá ya no podían trabajar, uno de los hijos adquiría la responsabilidad de sostenerlos económicamente. Entonces, esa pensión que era de los papás, la estaban tomando y la estaban ofrendando para pararse el cuello de las ofrendas que estaban dando, y estaban obligando a sus papás a pasar hambres o a pedir limosna. Y Jesús los está confrontando diciendo: te sientes muy salsa porque estás ofrendando, pero estás deshonrando a tus papás por una tradición. Jesús está confrontando a los fariseos al respecto. ¿Qué podemos concluir de este mandamiento? Vamos a definir bien nuestras prioridades, hermanos, antes que nada. Este es el quinto mandamiento en orden. ¿Estamos bien? Los primeros 4 mandamientos regulan nuestra relación con Dios. Este es el primero que regula nuestra relación con nuestros padres, y en algunos casos pues también implica ahí la familia. Entonces nosotros podemos establecer un orden de prioridades a través de estos mandamientos. Lo que Dios está tratando de decirnos con estos 10 mandamientos es que en tus prioridades primero es Dios, después son tus padres, si estás viviendo en casa de ellos. Si no estás viviendo en tu casa de ellos, entonces es tu familia. Me regreso. Primero es Dios, después son tus padres o familia, y tercero, todos los demás. Tercero, pon todos los demás conceptos, incluyéndote tú. Primero es Dios en tu vida. Cuando tú vas a manejar tus finanzas, primero es Dios. Y cuando tú vas a manejar tus finanzas y estás en casa, después de Dios, son tus papás. Agarra algo de tu cheque, mijo, y ponlo en la casa. Ponlo en la casa. Hazte responsable de un recibo. Y después son todos los demás, incluyéndote tú y tus idas al cine. Cuando tú estás manejando la moral de tu vida, primero es Dios. Después son tus papás o tu familia. Después son todos los demás. Es necesario honrar a nuestros padres con acciones que expresen y demuestren que realmente nosotros estamos honrándoles. Hijos en casa, escuchen su consejo. Hagan las cosas como papá y mamá se los piden. Considérenlos en sus planes. ¿Tú estás planeando algo? Primero es Dios. Después son tus papás o tu familia. Después es todo lo demás. Y tú puedes tomar esta regla para cada área de tu vida. Los siguientes 6 mandamientos regulan esta relación con los demás. Y hablábamos al principio que Jesús resume esta parte, ¿verdad? Al final vamos a entrar con detalles en esto, pero Jesús dice: amarás a Dios con todo tu corazón y cumples estos 4 mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y cumples los otros 6. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo podemos poner de esta manera: trata a tus papás de la manera en que te gustaría que tus hijos te trataran a ti. Si tú no te acuerdas de todo lo que dije antes de esto, nada más llévate esta frase, por favor. Los veo haciendo viscos. No dije que estaban viscos. Trata a tus papás de la misma manera que te gustaría que tus hijos
te traten a ti. O trata a tus papás de la manera en que te hubiera gustado que te trataran a ti. Y cuando tú vivas por esta regla, tú estarás honrando a tus papás. Tú no vas a querer que tus hijos te dejen de viejo abandonado, ¿verdad? Tú no, levante la mano que quiere eso. Entonces cuando tu papá sea viejo, tu mamá sea anciana, tú vas a tener que tomar decisiones al respecto. Trata a tus papás de la manera en que te gustaría que tus hijos o tus papás te trataran a ti. Llévate este principio escrito en tu corazón. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, significa que Dios quiere que respetemos y honremos a nuestros padres y a toda autoridad que está sobre nosotros. ¿Por qué no cierran sus ojos?